Hoy tenemos la segunda jornada de estas jornadas de enfoque basado en derechos humanos en la cooperación al desarrollo que hemos organizado desde Amnistía Internacional Castilla y León. En primer lugar voy a empezar yo contándoos un poco cuál es la visión de Amnistía Internacional del EBDH. A continuación, María José Pequeño va a hablarnos de la cooperación internacional en la defensa de los derechos humanos desde Brigadas Internacionales de Paz. Y tenemos que disculparnos porque finalmente Luis Pérez, de la Universidad de Valladolid, no va a poder asistir hoy por un problema familiar grave que le ha sufrido esta noche. Y en su lugar tenemos a Javier, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, que va a contarnos un poco también la visión que tienen desde el observatorio y el trabajo que están haciendo desde la Universidad de Valladolid. Y por último haremos una breve sesión de debate, de preguntas, retomaremos algunas cuestiones que quedaron ayer abiertas en la mesa redonda que tuvimos a última hora y bueno, pues intentaremos llegar a algunas conclusiones sobre el enfoque basado en derechos humanos. En la presentación de Amnistía, en primer lugar quería deciros que ha colaborado otra persona que lleva mucho tiempo en Amnistía. Yo soy Mónica, colaboro en Amnistía desde hace un par de años, pero me está ayudando otra persona que lleva muchos años en Amnistía Internacional y que me ha estado ayudando a preparar una presentación en la que pudiéramos transmitir tres cuestiones básicas. Por un lado, ¿por qué Amnistía Internacional está interesada en organizar unas jornadas como esta? Que quizá es una cuestión que no es demasiado intuitiva. Quien conozca el trabajo de Amnistía desde hace muchos años no entra dentro de lo que eran las prioridades tradicionales de Amnistía Internacional. Entonces, bueno, voy a intentar explicar por qué esto es importante para Amnistía ahora mismo, que desde el punto de vista de Amnistía Internacional, cuál es el valor añadido que tenemos gracias al enfoque basado en derechos humanos cuando hablamos de la lucha contra la pobreza. Y por último también cómo aplicamos de forma práctica el enfoque basado en derechos humanos. Entonces hemos hecho un ejercicio de trabajo con los conceptos teóricos del enfoque basado en derechos humanos aplicado a un caso que todos tenemos cercano, y ayer ya adelanté un poco, que se trata de un caso español, para ver cómo, si nos ponemos las gafas de enfoque basado en derechos humanos, podemos analizar muchos casos de pobreza o de discriminación, o bueno, luego lo veremos, sean en el lugar que sean, ¿no? Entonces esto también se puede aplicar a la hora de trabajar en cooperación internacional, rompiendo un poco el esquema de trabajo dependiendo de en qué país esté trabajando. Bueno, espero conseguir responder a estas tres preguntas con la presentación. Por hacer un breve repaso de lo que es Amnistía Internacional, pues es una organización que se fundó en 1961, actualmente trabaja en 150 países, cuenta con más de 3 millones de socios, socias, voluntarios y activistas. Y en 1978 se creó la sección española de Amnistía Internacional. Los objetivos básicamente son trabajar contra los abusos graves de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Trabajamos con todos los derechos humanos. Si alguien quiere más información de Amnistía Internacional, pues puede acceder a la página web, ahí encontrará los diferentes informes, las campañas que se están haciendo, se puede participar y bueno, imagino que muchos conoceréis la página web, pero bueno, es www.es.amnesty.org. Dentro de Amnistía Internacional España está el Grupo Local de Castilla y León, que es el que organiza estas jornadas y que contribuye desde el nivel autonómico, desde el nivel de Castilla y León, en las estrategias, campañas y objetivos propuestos por la organización, tanto a nivel internacional como en la sección española. El grupo también tiene su página web, que es la que aparece aquí, no sé si se ve bien. Por si queréis tener más información de lo que estamos trabajando a nivel de Castilla y León. Y también tenemos Facebook y Twitter por si queréis conocer pues, acciones puntuales que se hagan en Castilla y León y demás. ¿Por qué Amnistía Internacional promueve el EBDH?
Pues Amnistía Internacional comenzó trabajando sobre todo en los derechos civiles y políticos. Estuvo muchos años trabajando exclusivamente en estos derechos concretos y a lo largo de toda su experiencia ha podido comprobar la realidad que existe en la interdependencia de los derechos. En muchos casos se encontraba en situaciones en los que no se estaba violando exclusivamente un derecho, sino que era un conjunto de derechos los que estaban generando una determinada situación. Entonces, a partir de ahí se decidió incorporar los derechos económicos, sociales y culturales a los planes estratégicos de Amnistía Internacional, haciendo un especial hincapié en el principio de no discriminación. A partir de ahí, pues la pobreza se entiende como un estado causado y perpetuado por la violación de una variedad de derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes. Estamos hablando de la relación que existe entre los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales y entre ellos, ¿no? La base del trabajo es el cumplimiento y desarrollo del marco internacional de derechos humanos y en base a este marco vemos cómo las necesidades humanas se transforman en derechos exigibles. No voy a entrar mucho más en esto porque ya es un tema que surgió ayer y que forma parte de la base de todo el trabajo con enfoque, pero sí que es importante que siempre tengamos en cuenta esta transformación de las necesidades humanas a los derechos exigibles. De esta forma también se clarifican cuáles son las obligaciones y las responsabilidades y se determinan lo que estuvimos haciendo ayer. Pero bueno, para las personas que no pudieron asistir, se establecen dentro de un derecho quiénes son los actores que tienen unas determinadas obligaciones, quiénes son los que tienen unas determinadas responsabilidades y quiénes son los titulares de derechos, ¿no?, a la hora de analizar una determinada situación. Y una cosa interesante que aporta el enfoque es que desde el punto de vista del enfoque basado en derechos humanos, los derechos humanos no son solo el resultado de las acciones, sino que los propios derechos humanos son un medio para alcanzar el desarrollo. Y esto lo vamos a ir viendo un poco más adelante. ¿Cuál es el valor añadido que ofrece el enfoque basado en derechos humanos? Pues, por un lado, y como elemento clave, que se pasa de un enfoque asistencialista a un enfoque de obligaciones jurídicas, que también ayer salió en la mesa redonda y que consideramos que es uno de los elementos claves a la hora de plantearnos cómo trabajar tanto a nivel nacional como a nivel de cooperación al desarrollo. Otros elementos importantes son que fomenta el empoderamiento y la participación de las personas que viven en la pobreza y les otorga mayor visibilidad. También surgió ayer el tema del empoderamiento de los propios sujetos de derechos. Favorece la rendición de cuentas, se pueden exigir responsabilidades a los poderes públicos. Esto está relacionado con la justiciabilidad de los DES, que forma parte del trabajo de Amnistía Internacional. Uno de los objetivos de Amnistía es lograr que los derechos económicos, sociales y culturales sean realmente exigibles a los responsables de estos derechos. Y eso se está trabajando tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos un marco de derechos humanos que debe transferirse a las legislaciones vigentes en cada estado. Y poco a poco hay que ir incorporando estos derechos humanos a legislaciones exigibles dentro de cada estado. También prioriza a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y obliga a garantizar niveles mínimos básicos de derechos a todas las personas. O sea, deben garantizarse de una forma mínima, al menos, los derechos humanos a todas las personas. Este criterio nos sirve también para diferenciar hasta qué punto hay un cumplimiento de un derecho que un Estado realmente tiene imposibilidad de cumplir o realmente se están priorizando otras cosas frente a esta obligación de garantizar un nivel mínimo de cumplimiento de estos derechos, de garantía de estos derechos. Otra cosa interesante que nos ofrece el enfoque, que también surgió ayer, es el tema de la evaluación de las políticas. Por un lado, nos ofrece indicadores de derechos humanos, que es muy interesante para hacer un seguimiento de la repercusión que tienen nuestras acciones,
y por otro lado también contamos con un sistema internacional de vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos que nos puede servir para tener una valoración imparcial e internacional de cómo está evolucionando la garantía de un derecho en un determinado Estado. Entonces, a la hora de trabajar en cooperación al desarrollo, ya se han desarrollado muchos indicadores dentro del desarrollo en el concepto tradicional, pero el enfoque nos permite incluir estos nuevos indicadores y hacer un seguimiento a través de los propios organismos de vigilancia de cumplimiento de derechos humanos. Otro valor añadido del enfoque es que incorpora las obligaciones de derechos humanos de actores no estatales como las empresas en el desarrollo. Esto es algo que tradicionalmente no se había tenido demasiado en cuenta y que ahora, pues ya se estuvo hablando ayer, se está trabajando con observatorios de cumplimiento de derechos humanos por parte de las empresas. Desde la propia Amnistía Internacional y otras organizaciones se han hecho campañas por considerar que hay determinadas empresas que estaban incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, que sería el caso de Shell en el delta del Níger, y que al final hay que tener en cuenta dentro de nuestras estrategias de desarrollo, porque si lo que estamos trabajando, si una organización está trabajando en Níger, cooperación internacional, el papel que está teniendo Shell en esta región de Níger, del delta del Níger, está siendo muy, muy importante. Entonces, pues también cómo trabajar con este papel que están teniendo las empresas. Y otra cosa que también surgió ayer en la ponencia que hizo la Junta, si no me equivoco, es que el enfoque también nos proporciona una mayor sostenibilidad de las soluciones, de los proyectos que estamos generando y de los resultados que obtenemos con ellos. Por nombrar un par de elementos por los que se ofrece mayor sostenibilidad, por un lado está el empoderamiento de los propios sujetos de derechos, que es con lo que se trabaja a partir del enfoque, y que eso nos va a permitir que una vez terminadas las acciones tengan continuidad en el tiempo, y sean más sostenibles. Otro ejemplo de la mayor sostenibilidad a partir del enfoque pueden ser los cambios legislativos. Si a partir de una acción con enfoque basado en derechos humanos conseguimos cambiar una determinada legislación, el efecto que va a tener nuestra acción va a ser mucho más duradero en el tiempo. Dentro del trabajo de Amnistía Internacional está la campaña Exige Dignidad, que es una campaña que trabaja específicamente con los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, quiere movilizar a las personas para presionar a gobiernos, organismos internacionales y empresas y conseguir que rindan cuentas por los abusos que generan o agudizan la pobreza. Bueno, deciros que estas jornadas se enmarcan dentro de la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, por eso voy a nombrarla muy brevemente. La base del trabajo está en los derechos económicos, sociales y culturales que derivan de los tratados internacionales. No voy a profundizar mucho, pero bueno, todos habéis oído ya hablar del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Hay otros tratados internacionales, normas de organismos especializados como la OIT o la UNESCO. Y por marcar un hito importante, en diciembre de 2008 se aprobó el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A partir de su aprobación en 2009 es cuando se inició la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional. ¿Y por qué en esta campaña estamos fijándonos en la cooperación internacional y en los derechos humanos a nivel pues eso, de la cooperación internacional? Pues he querido hacer un extracto de una frase de Kofi Annan, que es que en el nivel internacional los estados no solo tienen responsabilidades en su propia sociedad, sino que colectivamente son también los guardianes de nuestra vida común, que tiene que ver con lo que estuvimos hablando ayer de hasta dónde llegan las obligaciones y responsabilidades de los estados fuera de sus fronteras. Y bueno, pues aquí quedó un poco el debate sobre hasta dónde llegan las obligaciones a nivel de administraciones descentralizadas y tal, que luego no sé si querréis continuar o quedó claro, pero bueno.
al fin y al cabo nosotros estamos asumiendo la responsabilidad común que tenemos desde los Estados y por lo tanto el trabajo que se hace desde cooperación internacional forma parte de esto. No voy a entrar mucho en profundidad en cuestiones un poco más específicas, pero sí que me parecía interesante resaltar que la campaña Exige Dignidad parte de algunos de los criterios fundamentales del enfoque basado en derechos humanos. Entonces, vamos a hacer un repaso breve de cómo se plantea el futuro Amnistía Internacional dentro de esta campaña. Entonces, por un lado trabaja sobre la rendición de cuentas, que se pidan en un futuro, con el trabajo de enfoque, se piden cuentas a los agentes nacionales e internacionales por los abusos contra los derechos humanos que se perpetran y que originan y agravan la pobreza. Ningún Estado puede socavar los derechos de las personas que están bajo su control mediante la corrupción, la indiferencia o directamente perpetrando violaciones de derechos humanos. Las obligaciones y el respeto de los derechos humanos se respetan y cumplen internacionalmente. Y los derechos económicos, sociales y culturales están respaldados por la ley en el ámbito nacional, regional e internacional, que es lo que hablábamos antes de la justiciabilidad de los DES. En cuanto al acceso de los derechos, que es otro elemento importante, se impugnan y modifican leyes, políticas y prácticas discriminatorias que obstaculizan el acceso por igual a los servicios y el resarcimiento. Se toman medidas concretas para superar las barreras a las que se enfrentan las personas que viven en la pobreza cuando tratan de acceder a recursos, servicios y justicia. Los procesos nacionales e internacionales de erradicación de la pobreza, incluidos los ODM, se basan en un análisis de las causas desde el prisma de los derechos humanos y las soluciones están fundamentadas en los derechos humanos. Sobre este tema, muchas organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, ha hecho un análisis crítico de los objetivos de desarrollo del milenio, que ahora se van a valorar los resultados que han tenido. Y lo que se ha visto es que en realidad al no partir de un enfoque basado en derechos humanos, han planteado unas metas que en muchas ocasiones están por debajo de las exigencias que se plantean desde un punto de vista de derechos humanos. Entonces, una de las reivindicaciones es que se trabaje bajo el marco del derecho internacional del derecho internacional de derechos humanos para establecer estas metas de desarrollo. Y como tercer eje estaría la participación activa. En el ámbito internacional, los procesos y agentes claves para el desarrollo y la erradicación de la pobreza aplican sistemas de consulta y participación que de verdad permitan participar plenamente a las personas que viven en la pobreza. En el ámbito nacional, el Estado protege el espacio de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas sociales y respeta y defiende los derechos de libertad de expresión, reunión y protesta. Y se proporciona a las personas que viven en la pobreza herramientas que les permitan participar eficazmente. Entonces, en todo este contexto, lo que hemos tratado de transmitir hoy es como desde el enfoque basado en derechos humanos se pueden analizar diferentes situaciones y hemos querido centrarnos en el trabajo actual que está haciendo Amnistía Internacional sobre la crisis española. Vamos a centrarnos solo en uno de los aspectos de la campaña, pero hemos hecho un ejercicio de análisis a partir del enfoque de esta respuesta que se está dando a la crisis española. Consideramos que el enfoque basado en derechos humanos es un marco adecuado para el análisis de esta situación. Partimos de una serie de elementos. Cuando se habla de vivienda y de salud, estamos hablando de derechos humanos. Y sería dar este paso que hablábamos ayer de hablar de necesidades y de un Estado que cubre unas necesidades a una exigencia de un cumplimiento de unas obligaciones en derechos humanos. Entonces, cuando se habla de recortes, en realidad puede que estemos hablando de violaciones de derechos humanos. Es un término que se ha extendido mucho, el de los recortes ahora mismo, pero en ocasiones esto lo que está suponiendo como resultado es una violación de derechos humanos. No todos los recortes presupuestarios suponen una violación de derechos humanos,
Entonces, lo que hemos hecho es analizar algunos elementos que nos permitan diferenciar entre un recorte presupuestario y una violación de derechos humanos. Algunos elementos que hemos tenido en cuenta son el desarrollo legislativo del contenido del derecho, o cómo está el marco de derechos humanos, cómo está reflejado dentro de la legislación vigente. Si existen medidas regresivas o no. Si ha habido una evaluación previa del impacto de las medidas, especialmente sobre colectivos más vulnerables. Si afecta de manera desproporcionada a los colectivos más vulnerables. Hasta qué punto el gobierno está utilizando el máximo de recursos disponibles para promover el derecho. Esto es muy importante porque dentro de los DES, de los derechos económicos, sociales y culturales, está admitida la progresividad. Se entiende que los estados tienen que ir avanzando en cumplir sus obligaciones de derechos humanos, teniendo en cuenta su situación económica, y, o sea, el cumplimiento no puede ser inmediato, sino que es progresivo. Pero en principio todos los estados están obligados a utilizar el máximo de recursos disponibles para promover estos derechos. Entonces, esto tiene que de alguna forma estar justificado si se están utilizando o no. Ahora lo vamos a ver. Y el principio de no discriminación. Para trabajar con enfoque de derechos humanos podemos utilizar diferentes indicadores. Nosotros hemos intentado trabajar sobre estructurales de proceso y de resultado. No voy a profundizar en este tema porque es un poco teórico y complicado, pero bueno, por si alguien quiere luego profundizar más, también deciros que mucha de la información está sacada de este informe que se llama El laberinto de la exclusión sanitaria, vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares. Entonces, he traído un par de ejemplares que he dejado ahí y de todas formas lo podéis encontrar en la página web de Amnistía y profundiza un poco más en algunas de estas informaciones. Cuando nos centramos en el derecho a la salud en España, primero vamos a analizar el desarrollo legislativo del contenido del derecho a la salud. Las personas que vinisteis ayer ya visteis una pequeña introducción por parte de Salud por Derecho, que habló un poquito de cuál es el marco de derechos humanos del derecho a la salud. Tendríamos por un lado los tratados internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. De ahí ya tenemos una base dentro del marco de derechos humanos que hace referencia al derecho a la salud. Luego tenemos el protocolo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 y el protocolo facultativo que entró en vigor el 5 de mayo de 2013. La referencia que hace a la salud es que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y como os decía, tras la ratificación de Uruguay, este pacto ya ha entrado en vigor y España forma parte del protocolo facultativo. Bueno, hay otros tratados internacionales que también hacen referencia al tema de la salud y vamos a ver cómo se ha llevado este derecho internacional al derecho nacional. Por un lado tenemos la Constitución española, que habla del derecho a la salud en el artículo 43, aunque el derecho a la salud está en una especie de segunda categoría de derechos. Es un derecho para todos los españoles, pero no se garantiza igual que otros derechos que aparecen dentro de la Constitución. Y luego tenemos la ley por la que surge todo este análisis, que es el Real Decreto Ley 16/2012, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012 y que modifica la Ley 16/2003 del 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley General de Salud Pública 33/2011.
Dentro de esta ley se establece la consideración de personas aseguradas y beneficiarias. ¿Qué significa esto? Hasta el momento en el que se aprobó esta ley, en España se hablaba de una sanidad universal para todos los ciudadanos españoles. En el caso de esta ley, establece una categoría especial que es la categoría de persona asegurada y beneficiaria. No todos los ciudadanos españoles entran dentro de, todos los ciudadanos que viven en España entran dentro de esta categoría. Hay algunas excepciones, y es que en caso de urgencia o de accidente sí que está la sanidad garantizada hasta la alta médica. También está garantizada en el embarazo, el parto y el posparto, y para las personas menores de edad. Y hay una tercera excepción, que es el Real Decreto 1192, que reconoce la asistencia sanitaria gratuita a las personas solicitantes de protección internacional y a las víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión. Estas serían una especie de excepciones a esta limitación del sistema de salud a las personas con condición de aseguradas y beneficiarias. Una vez que hemos visto cuál es el desarrollo legislativo, vamos a analizar hasta qué punto existen medidas regresivas. Y bueno, por lo que hemos visto, pues sí hay medidas regresivas porque hay un retroceso en la universalidad del acceso al derecho a la salud. Antes estaba reconocida esta universalidad y ahora se está restringiendo a las personas consideradas aseguradas. Por lo tanto, la progresividad de los DESC de la que hablábamos antes, en este caso no solo no se está cumpliendo, sino que además se está produciendo un retroceso. ¿Ha existido una evaluación previa del impacto de las medidas, sobre todo sobre los colectivos más vulnerables? Pues en principio no se ha analizado. No se han dado datos sobre los efectos directos e indirectos en el derecho a la salud, sobre todo en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, y tampoco se han facilitado estudios técnicos que avalen el cumplimiento de la obligación de justificar la plena utilización de los recursos máximos disponibles. O sea, en cuanto a la evaluación previa de cuál iba a ser el impacto real de las medidas que se han tomado, no ha habido datos, o al menos no se ha tenido acceso a ellos. Sí que el Estado ha dicho en varias ocasiones que hay varios estudios sobre este tema, pero ninguna organización ha tenido acceso a ellos. ¿Está afectando de manera desproporcionada a los colectivos más vulnerables? Pues nosotros nos hemos centrado en el caso de los migrantes en situación irregular, que es el caso más llamativo dentro de los colectivos que quedan excluidos dentro de esta nueva calificación de persona asegurada. Y vemos que las personas migrantes ahora mismo en España están viéndose especialmente afectadas por la situación de crisis económica, sobre todo por el alto índice de desempleo. Es un sector que se está viendo afectado especialmente. Esto está suponiendo un grave impacto sobre su situación económica y además les está llevando a una situación de irregularidad sobrevenida, ya que al perder el empleo, en muchas ocasiones acaban en una situación irregular dentro del país. Entonces, también se está vinculando la ciudadanía con el empleo, ¿no? En el momento que pierdes el empleo, estás perdiendo garantías como ciudadano. Por lo tanto, a un colectivo que está sufriendo una situación especial de vulnerabilidad, además se añade la pérdida de derechos. El Gobierno está utilizando el máximo de recursos para promover el derecho. Este es uno de los temas clave, porque es con lo que se está justificando esta pérdida de garantías de derechos. Y bueno, por un lado ya hemos dicho que no hay estudios técnicos muy claros de hasta qué punto era imprescindible tomar estas medidas. Y por otro lado, pues vamos a analizar un poco cuál es el presupuesto destinado a sanidad en España.
Y si vemos datos de hace algunos años, porque los actuales es difícil acceder a ellos, pero bueno, el porcentaje del PIB destinado a gasto sanitario público está por debajo de la media de la Unión Europea. En 2010 el gasto sanitario público era del 74% respecto a la media de la UE de los 15, cuando el nivel de riqueza era el 93% del promedio. Entonces, de esta forma vemos que el esfuerzo realizado por el Estado en materia de derecho a la salud comparativamente está siendo inferior que el de otros estados. Y el gasto por ciudadano, que es otro indicador que puede ser interesante, está por debajo de la media de la OCDE. Y bueno, pues aquí vemos en un gráfico que España está aquí y esta sería la media de la OCDE en cuanto a gasto sanitario por ciudadano en 2011. El principio de no discriminación. Vemos que con esta nueva categoría de personas aseguradas se están quedando fuera 873.000 personas migrantes sin tarjeta sanitaria. Y me gustaría contaros un poco algunas curiosidades de este dato. Es que en un principio yo pensaba que era un cálculo que habían hecho Médicos del Mundo y Amnistía Internacional, que son dos de las organizaciones que ahora están trabajando en este tema. Y dentro del informe del laberinto de la exclusión sanitaria descubrimos la referencia de este dato. Y sale del Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, o sea, es un informe público de la Administración Pública Estatal, y es el impacto que aparece bajo el objetivo de evitar el fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria española, que justifica la definición de persona asegurada. Entonces, lo que nos dice el Estado es que estas 873.000 personas eran las personas que estaban cometiendo un fraude dentro del sistema sanitario español. En realidad no es fácil calcular cuántas personas están quedando fuera del sistema sanitario con esta medida, porque estamos hablando de migrantes en situación irregular y no existen muchos datos accesibles. Pero bueno, como dato aproximado podemos utilizar esto. Otro elemento sobre la no discriminación o la discriminación es en el acceso al derecho son las tarifas. Se están estableciendo unas tarifas significativamente más altas para la asistencia sanitaria, teniendo en cuenta la ciudadanía, la residencia o la condición de persona migrante. Estas tarifas se están estableciendo, como hemos analizado antes, sobre un colectivo que se está viendo especialmente afectado por una crisis económica y que generalmente cuenta con menos recursos. Por lo tanto, el acceso al derecho se está dificultando mucho para un sector de la población. Y además no ha existido un debate informado ni participación social en el diseño de esta reforma legal, principalmente de los colectivos que más iban a ver perjudicados por estas medidas. Bueno, como conclusión, podemos decir que el Real Decreto Ley 16/2012 supone una violación de los derechos humanos al negar el derecho universal al acceso a la salud, constituyendo además una medida regresiva y discriminatoria, prohibida por el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos. Y por salirnos un poco de la parte más teórica o del análisis más teórico, como ejemplo de las consecuencias prácticas que tienen este tipo de medidas, tenemos el caso de Alpha Pam, que imagino que habréis oído, que era un ciudadano senegalés de 28 años que no contaba con tarjeta sanitaria y que falleció por tuberculosis el 21 de abril de 2013 en Baleares. Como dato de todo el proceso muy largo que vivió antes de fallecer, el centro de salud de Inca se negó a realizarle pruebas diagnósticas hasta 3 ocasiones. E incluso le comentaron que iba a tener que pagar por los servicios que estaba recibiendo en el centro de salud por no contar con una situación regular en España. Y bueno, pues la conclusión fue su muerte y a nivel
a nivel de repercusiones públicas, se destituyó al gerente del hospital de Inca, con una investigación interna que se abrió a partir de su muerte. A partir de todo este análisis, queremos hacer algunas propuestas, y es que apoyarnos en el enfoque basado en derechos humanos puede ser interesante para provocar una transformación en el diseño de prioridades, objetivos y líneas estratégicas de las políticas de cooperación al desarrollo, y no solo de las políticas de cooperación al desarrollo. También nos sirve como base para trabajar en políticas sociales. Es importante que dejemos de pensar que hay derechos de primera y de segunda. Todos los derechos humanos tienen el mismo valor y hay que considerarlos por igual. Y eso a la vez también se tiene que ver reflejado dentro de las propias legislaciones nacionales. En la legislación nacional, sobre todo en materia de vivienda, sí que se suele hablar más de que el derecho a la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución, pero es un derecho de segunda. Si hablamos de que los derechos humanos tienen toda la misma consideración, en los estados debería reflejarse este mismo nivel de todos los derechos. De acuerdo con los estándares internacionales y sus compromisos en materia de derechos humanos, se debe promover el avance en el desarrollo legal del contenido del derecho y de su protección. Y sobre todo que ese desarrollo legal apoye esta progresividad del derecho en vez de una regresión. Es interesante como propuesta el trabajo con los jueces para la aplicación de la legislación internacional. Ellos pueden aplicar la legislación, pueden promover reformas legislativas y de hecho en algunas ocasiones se están consiguiendo avances interesantes gracias al apoyo de los jueces. Se debe exigir información suficiente y de calidad. Hemos hablado varias veces durante estas jornadas que hay algunos datos que son muy difíciles de obtener, hay informaciones a las que no se tiene acceso o que directamente no se están estudiando. Entonces, es importante que se exija información suficiente y de calidad. Y en este caso, por ejemplo, que se exija que haya informes sobre el impacto que está teniendo la reforma sanitaria en los colectivos más vulnerables y que se consigan datos y que sean públicos. Otra propuesta es garantizar la participación de la sociedad civil y trabajar porque se garantice esta participación. Y por último, el tema de la rendición de cuentas del impacto de las medidas, que también lo estuvimos hablando ayer un poco. Por establecer algunas conclusiones, la crisis económica no puede derivar en una crisis de derechos humanos, y esta conclusión sería aplicable también al trabajo en cooperación internacional. Una determinada situación económica de un Estado no justifica una crisis de derechos humanos y debemos trabajar para que haya una progresividad en la garantía de los derechos humanos. Por lo tanto, se puede trabajar al mismo nivel en España como en el extranjero. De esta forma también se rompería un poco, y creo que esto es interesante, la distinción absoluta que se hace dentro del mundo de la cooperación al desarrollo entre proyectos de cooperación y proyectos de sensibilización. Incluso el propio sistema de financiación por parte de los financiadores públicos distingue en muchas ocasiones cuáles son los objetivos del trabajo a nivel de cooperación internacional y cuáles son los objetivos y las actividades a nivel de sensibilización. Creo que si en cooperación internacional pretendemos ir adaptando el enfoque, tenemos que ir rompiendo un poco con esta distinción, ya que se puede trabajar tanto a nivel nacional como internacional. Al final es un trabajo continuo, ¿no? El trabajo que se hace a nivel del Estado como en otros estados. El deber de los estados de respetar, promover y proteger los derechos humanos siempre tiene vigencia, a pesar de que estemos viviendo una crisis económica. Y el enfoque basado en derechos humanos nos ofrece herramientas para trabajar con los gobiernos y los titulares de derechos por un mayor acceso a los derechos humanos. Y esto sería todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Nada, pues muchas gracias.
Pues tenemos previsto un descanso ahora para tomar un cafecito y nos vemos en media hora aquí, 20 minutos. En 20 minutos nos vemos aquí.